Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días, literalmente en este fin de los días, nos ha hablado por un Hijo, a quien constituyó heredero de todo por medio de quien asimismo hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando hubo hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, aún en la traducción pueden palpar algo de esta elocuencia pulida de Hebreos. Y si estudian eso, van a ver que las descripciones de Cristo son exactamente 7, que obviamente cuando contamos 7 no es una casualidad esta. Pero yo quiero comenzar considerando la acción de Dios. En el versículo 1 y en el versículo 2, Dios hace algo. ¿Y qué es ese algo que hace Dios? En 1 y 2, lo que se repite. Dios habla. Ahora, este es un concepto que yo no encuentro no solamente en Hebreos, sino en toda la Biblia. Dios habla. ¿Para qué habla Dios? A veces hablamos porque tenemos nervios. Podemos suponer que Dios no está hablando por nervios. Pero ¿cuál es el propósito de Dios en hablar? ¿Para qué habla Dios? ¿Perdón? Para que su pueblo le conozca y no viva en ignorancia de él. Para que su pueblo lo conozca. Para que no viva en ignorancia de él. Para enseñar. Para enseñar. Para relacionarse. Para relacionarse. Para relacionarse. ¿Qué materias llevaste conmigo? ¿Uva? ¿Solamente una? Juan. ¿Solamente? Varios. Juan y varias. Sí. Es que le soplé la respuesta. Ahora, cuando decimos Dios habló, el primer concepto que viene a nuestra mente es la que dijo Cristina y Raúl. Para que no seamos ignorantes, para enseñarnos. Si reflexionamos aquí, yo no sé por qué no hay reflexión. Yo esperaba unos 4 o 5 respuestas. Pero otra que podría salir es que Dios habla. Bueno, volvamos a Génesis 2:17. Dios habla ¿para qué? Le dice al hombre, comerás de todos los árboles del huerto, pero del árbol que está en medio no comerás, porque el día que comerás, morirás. Entonces allí sí hay enseñanza, pero principalmente Dios no está enseñando, está advirtiendo y advertir también es una posibilidad, pero estoy buscando otra. Yo creo que Dios 17 sí es advertencia, sí es información, pero aún más de ninguno de estos dos es preparar. Hay que especificar cómo está preparando. Está dando un mandamiento, un mandato. No comerás es imperativo. En forma no, pero en su contenido sí. Dios habla para mandar. Y sin embargo, detrás de Génesis 2:17, yo veo lo mismo que le enseñé bien a Uva.
que en realidad el motivo principal de Dios es una relación. Ahora, algunos han escuchado que yo he dicho eso antes. Yo creo que el tema de la Biblia son las relaciones. Que la Biblia es un libro de relaciones y eso tiene implicaciones. Espero que en el diálogo, mi método es diálogo, entonces quiero que me pregunten, quiero que dialoguemos en la clase. Pero esto tiene muchas implicaciones, que el tema de la Biblia son las relaciones. Entonces, el tema de la Biblia no es que sepamos qué debemos comer para tener salud. El plan Daniel me inquieta bastante, porque es una falsificación, a mi juicio, de la Biblia. Si es un libro de relaciones, entonces el propósito de la Biblia no es que nosotros conozcamos la edad de la tierra. Es realmente, yo creo que ocioso, aunque tiene mucha historia esto. Muchos cristianos a través de 20 siglos han pensado que la Biblia, y judíos antes de ellos, que la Biblia enseña en qué momento fue creado el mundo. Pero si el tema es de las relaciones, ¿qué tiene que ver la edad del mundo con las relaciones? Ninguna. Entonces, no tiene ninguna cabida en la Biblia. Entonces, pues estamos hermeneuticando aquí. Todavía no estamos comparando a Hebreos. Pero esta es una pregunta que cada uno de nosotros debemos contestar. ¿Qué es lo que la Biblia enseña? Y probablemente todos, yo sé que yo he tenido la opinión, lo que la Biblia enseña es lo que dice. Y yo he concluido que eso no es cierto. Que la Biblia dice muchas cosas que no enseña. La Biblia que Dios ocupó un día para crear la luz. Pero yo no creo que la Biblia enseñe eso. Yo no creo que la Biblia está ajustando para corregir nuestra idea de que Dios puede crear toda la luz que existe en un instante. Que está diciendo, no, para eso Dios requiere 24 horas. No tiene absolutamente nada que ver con 24 horas. Bueno, estos son ejemplos probablemente controversiales para algunos de ustedes, pero lo que estoy diciendo es que para mí no podemos interpretar la Biblia si no encontramos el tema de la Biblia. Ahora, es obvio que el único lugar donde podemos encontrar el tema de la Biblia es en la Biblia. Entonces, este es un círculo. Leemos la Biblia, postulamos cuál es su tema o su contenido. Por ejemplo, todos probablemente hemos leído, yo sé que yo he leído la Biblia y he pensado, bueno, el tema de la Biblia es todo lo que la Biblia dice. Pero la Biblia mismo considero que me ha corregido y ha dicho, no, eso no es todo. Por eso hay varias cosas, pues, no quería escandalizarles el primer día, pero no pude evitarlo. Yo creo que esta es una de las razones por la cual la Biblia contiene muchas contradicciones. Precisamente para enseñarnos. Si es una contradicción, la Biblia no puede estar diciendo las dos cosas. Entonces, este es un indicio. Aquí, la enseñanza no puede ser esta porque otra la contradice. ¿Ok? Bien. Bueno, ya estoy metiéndome en mucho. Síganme los buenos y vamos a ver qué tiene que ver a Hebreos. Pero cuando leemos todo Hebreos tiene una respuesta a mi pregunta. ¿Para qué habla Dios?
Y la respuesta está aquí. ¿Quién es picudo? Dios hable. Yo lo escuché. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Yo puedo hablar, hermano? Sí, sí. Ya ni modo. Sí, Hermano, ni es obvio que el autor de los Hebreos estaba muy interesado en que el pueblo tuviera la convicción de la razón por la cual Cristo Jesús dejó su trono de gloria, vino a Ajá. nosotros, cumplió con los requerimientos de Dios para que nos pudiésemos acercar. Exacto. Por Aquí eso, está. por eso Él dejó el cielo, vino a buscarnos. Todo resume en eso. Ujú. Y es cuestión de relaciones. Por eso, cuando le preguntaron a Jesús sobre su hermenéutica, cuál era el principal de los mandamientos, Él resumió todo. Sí. La Biblia Ajá. nada más se trata de esto. Entonces- una relación con Dios y una relación con el ser. Exacto. Relación, primero con Dios y luego con el semejante. Precisamente. Entonces, podríamos resumir lo que Dios dice en la Biblia en el término, hola, ¿qué tal? Lo que Dios está diciendo es, hola, ¿qué tal? Ahora, obviamente está diciendo mucho más que eso. Pero cuando decimos eso, por ejemplo, decimos, hace mucho calor hoy, ¿verdad? Bueno, ¿estamos informando a la persona que hace calor o le estamos preguntando si hace calor? Queremos un diálogo. O sea, ninguno de los dos. Preguntamos algo que sabemos que el otro sabe y él sabe que yo sé, porque lo que estamos buscando es un diálogo. Y cuando reflexionamos mucho, probablemente la mayoría del hablar humano es en función de relaciones y exclusivamente en función de relaciones. Hablar para informar, para comunicar información, ya sea comunicar o recibir información, es una parte muy pequeña del uso que hacemos de esa capacidad de hablar, que curiosamente solamente el hombre tiene. Yo me fascino de la ciencia, los descubrimientos de la ciencia. Acabamos de ver una serie de conferencias, mi esposa y yo, grabadas sobre los orígenes del hombre. Cuando el hombre no era hombre, cuando era el antecedente y lo que se desarrolló. Y me llamó, obviamente, ese es del punto de vista de la ciencia y es un estudio de la evolución, pero me llamó mucho la atención por dos hechos. Uno no me acuerdo ahora, pero el que sí me acuerdo es que dicen que solamente el hombre tiene la capacidad para hablar. Y me llamó la atención en eso. Si la evolución es una explicación completa del origen de Homo sapiens, como uno de los varios miles de millones de especies que han existido en la Tierra, ¿cómo es que el hablar se desarrolló solamente en una de estas especies? Y yo creo que hay una respuesta que la ciencia no nos puede dar, solamente puede decir que así es. Pero Dios nos da la oportunidad de hablar con el propósito de que nosotros podamos decir una sola palabra, que le podamos decir sí. Pero para que podamos decir sí, tenemos que tener la capacidad de decir no. Si no puedes decir no, entonces sí no significa nada. Y entonces nosotros hemos comprobado que también tenemos la capacidad de decir no.
Y hemos dicho no a Dios y hemos dicho no a estas a relaciones humanas. Por esto vino Jesús y Hebreos va a hablar mucho de eso. ¿Qué significa Cristo? El tema de Hebreos o el tema el tema de Hebreos es la superioridad de Cristo. La superioridad de Cristo. Y eso es lo que viene comenzando en el versículo 2. Ahora Dios nos ha hablado por un hijo. Y Pablo no usa el artículo el hijo. Perdón, pues Pablo no usa nada en Hebreos porque no escribió Hebreos. Pero cuando digo Pablo, probablemente quiero decir el autor de Hebreos. Entonces, Dios ha hablado de muchas maneras. En griego, escuchen los P en el versículo 1. Polimomeros, que politropos, ale o theos, lalisas, tis profites, entes patrasin, entes profites. 7 veces creo, 7 palabras que comienzan con pi, porque es griego. Y está diciendo, Dios busca al hombre, lo que dice Génesis 3:8. Dios caminó en el jardín, en el huerto, porque busca al pecador y sigue buscando al pecador. Entonces, habla para buscar una relación, para buscar restaurar la relación con Dios. Pero la última manera, cuando llegó el fin de la historia, dice Hebreos, Él habló por medio de un hijo y luego describe a este hijo. Es el heredero de todo, el dueño de todo. Heredero en su sentido en el Antiguo Testamento se usa heredero porque es la tierra familiar. Entonces se pasa por herencia. Pero la idea no es principalmente que se hereda, la idea es la posesión que Dios ha dado. Entonces Dios ha dado a Jesús, a Cristo, a su Hijo, todo, es el heredero de todo. Fue por medio de quien hizo el universo, el concepto que tenemos también en Juan, el Evangelio de Juan, y en una de las cartas de Pablo, ya se me olvidó cuál, pero eso que el Hijo no se presenta como el Creador. El Creador es el Padre, pero la gente por medio de quien Dios crea es en 3 distintos autores el Hijo, que conocemos como Jesucristo. Él es entonces heredero, gente de la creación, es el resplandor de su gloria. Entonces, como nosotros conocemos al sol por sus rayos que nos llegan, pues esos rayos, lo que es en el caso de Dios, esos rayos, es Jesús. Y la expresión exacta de su naturaleza. Entonces, igual que lo que nos está llegando del sol es la luz que es la esencia del sol, así Jesús es la esencia de Dios. Sustenta todas las cosas por la palabra, su palabra de poder o por su poderosa palabra. Entonces, no solamente creador, sino también sustentador. Cuando hubo hecho la purificación de nuestros pecados, Él es quien nos purifica de nuestros pecados, quien nos da por su acción, hace lo necesario para que nosotros seamos perdonados. Y número 7, se sentó a la diestra de Dios. Ahora, identifican esta frase. Sentarse a la diestra de Dios es una expresión que el autor toma del Antiguo Testamento. ¿Alguien sabe de dónde?
¿no? Salmo 110. Entonces ya tienen dos asignaturas. Una es leer Hebreos. Y idealmente ustedes leerán toda la carta de Hebreos, pero también les encargo que lean el Salmo 110, porque es clave para Hebreos y para todo el pensamiento cristiano, porque también otro en el Nuevo Testamento citó a Salmo 110. ¿Saben quién es? Esta frase, la misma frase, sentarse a la diestra de Dios. ¿Quién usó esta frase en el Nuevo Testamento? Esteban citó en el Nuevo Testamento. Esteban sí, pero no estoy pensando en Esteban. ¿Quién? Jesús. Iván, gracias Iván. Jesús cita, él dice, como David dijo, siéntate a mi diestra. El Señor dijo a mi Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y es probable que el autor de Hebreos cuando escribe el hebreo su carta, su sermón, él está usando reflexiones que él había hecho sobre esta cita de Jesús, lo que él sabía de la vida de Jesús. Entonces, una expresión majestuosa de Jesús, pues yo creo que estos versículos 2 y 3 ya presentan la superioridad de Jesús. Él es superior a todo. En estas expresiones, analicen los 7 y verán, no hay nadie aquí en ninguno de estos 7 descripciones. Y también el que viene antes de esos, hijo. Ninguna de estas expresiones se puede aplicar a nadie más, solamente a Jesús. Ahora, es cierto que la palabra hijo se usa también para nosotros, pero aun cuando se usa la misma palabra, entendemos que no se está diciendo que nosotros tenemos la misma característica de que Jesús tiene. Jesús es hijo de Dios en un sentido que nosotros no lo somos. Entonces, continuando, ahora yo tengo un encabezado después del versículo 3. Las Biblias difieren aquí, las versiones. Pero en realidad, probablemente tú tienes un punto al final del versículo 3, pero el autor no pone punto, sino que sigue su oración muy larga y muy complicada. Y fue hecho tan superior, o él dice literalmente, hecho tanto superior a los ángeles, así como el nombre que ha heredado es más excelente que el de ellos. ¿Cuál es el nombre de los ángeles? ¿Cómo les decimos a los ángeles? Giselle. Cuando quieres referirse a un ángel, dices, es un... ¿Cómo? No, decimos ángel. Los ángeles son ángeles. Apunten eso porque no lo sabía. Entonces, ¿qué es el nombre que él heredó? Entienden aquí que heredar no tiene nada que ver con la muerte de alguien que le heredó ese nombre. Es la idea del Antiguo Testamento. Él, por disposición de Dios, y aquí en Hebreos, por su propia acción, él ganó o mereció un nombre que es superior al nombre ángel. ¿Y cuál es ese nombre? Está en el versículo 2. Hijo. Entonces, noten aquí que se están perdiendo. No estoy criticándoles. Mi intención es que estemos conscientes para que seamos más picudos. Pero noten aquí que ustedes se pierden en la elocuencia aquí. Él lo dice de una forma que nos parece florida. Entonces, ya no podemos contestar una pregunta muy sencilla. Lo que él está diciendo aquí en el 4 es,
que los ángeles son ángeles, pero Jesús no es ningún ángel. Jesús es el Hijo de Dios. El Hijo es mejor que ángel. Ahora, entonces él va a comprobar eso en este capítulo. Y vamos a evaluar aquí. En algunos casos podemos entender lo que él está diciendo. En otros casos, vamos a recibir sorpresas. Y en parte es por esta hermenéutica. Entonces, primera cita es esta. Dios dijo, y él cita, ¿de dónde está citando? ¿De dónde viene la cita en el versículo 5? ¿Cómo? Salmo 2. El Salmo 2. ¿Cuántos sabían eso? ¿Tú no sabías eso? Exacto, está ahí en la nota. Picudos, hermanos, picudos. Si está en la nota, tú puedes contestar la pregunta. Entonces, Salmo 2. El Salmo 2 fue reconocido por los judíos antes de Jesús como un salmo que se refiere al ungido de Dios, o sea, el Mesías. Entonces, si Jesús es el Mesías, como los cristianos creen, aunque los judíos no cristianos no creían eso, entonces este salmo está hablando de él. Entonces, en el salmo leemos que Dios dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Entonces, pues él está diciendo lo que es obvio. Este salmo, Dios habla en este salmo y no está hablando a ningún ángel. Está hablando a un hombre, el hombre que es el ungido, porque los judíos entendían que el Mesías, nunca pensaban que el Mesías iba a ser una figura divina. El Mesías iba a ser un hombre y efectivamente fue un hombre. Y otra vez, todavía en el versículo 5, dice, yo seré para él padre y él será para mí hijo. ¿De dónde es esta cita, Rosa? ¿Cómo? De segundo de Samuel. El contexto, aquí, les voy a exhortar aquí. Yo sé que les da flojera buscar todas estas referencias en el Antiguo Testamento. A mí también me da flojera. Pero obviamente siempre hay provecho en eso. Y en el caso de Hebreos es aún más importante en otros. Entonces, el contexto en 2 de Samuel es que David dice al profeta Natán, dice, yo quiero construir una casa para Dios. Y Dios dice, yo no necesito casa, yo vivo en los cielos. Entonces, más bien yo voy a construir tu casa, pero no está hablando de un edificio, está hablando de su familia. Entonces, él dice, yo voy a adoptar tu hijo, nunca faltará tu hijo sobre el trono de Dios y yo lo voy a tomar, adoptar como mi hijo. Él será mi hijo y yo seré su Dios. De ahí la idea de que cada rey de Israel es hijo de Dios por adopción y también aún más la esperanza de un rey que ya es al nivel de David. Y este es el concepto del Mesías. Entonces, otra vez, si suponemos, el autor no está comprobando a judíos que Jesús es el Mesías. Estas citas no sirven para eso. Pero para los que creen que Jesús es el Mesías, entonces estos versículos recalcan la importancia de Jesús, la autoridad de Jesús, la eminencia de Dios. Otra vez, dice 6, al introducir al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿De dónde viene esta cita? De Deuteronomio 32. Ahora aquí también, si consultan el contexto, pues el libro de Deuteronomio no habla del Mesías.
De hecho, cuando el Deuteronomio habla del rey, habla de los problemas, de las imperfecciones de un rey. Y cuando estamos en el capítulo 32, ni siquiera está hablando del rey, está hablando de Dios. Y esta cita se refiere a Dios. Y encima de eso, mejor busquémoslo. Alguien ayúdame buscando a Deuteronomio 32, 42. 43, ¿no? Sí, gracias. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Entonces, ni siquiera menciona a los ángeles, ¿verdad? Entonces, el autor citó mal. Bueno, vuelvan a la Biblia. Yo no sé si la 60 tiene esto. Está tomando el texto griego. Sí, tiene GR, ¿verdad? Sí, de griego. ¿Dónde está? Sí, entre paréntesis GR. Aquí tiene LXX, que significa lo mismo. L es 70, entonces Septuaginta, que quiere decir griego. Griego es español, pero la Reina Valera actualizada es para personas, hombres más picudos. Pero sí se lee eso. Entonces el autor aquí está suponiendo que Jesús es Dios. Y si la Biblia dice que los ángeles deben adorar a Dios, entonces está diciendo que debe adorar a Jesús. Pero también, bueno, a lo mejor es muy peligroso en un seminario. Yo les digo, si van a enseñar la Biblia, deben saber leer la Biblia en su idioma original. Y sin embargo, cuando Dios escogió a este autor, que ni siquiera sabemos su nombre, para escribir un libro clave en su Biblia, Él escogió a un hombre que aparentemente no conoce el hebreo. Ahora, hay una remota posibilidad de que el autor está utilizando una tradición del hebreo de la cual vino la Septuaginta. Pero lo más probable es que él simplemente no conoce hebreo. Ahora, aquí hay ciertas incertidumbres porque la carta parece que estamos leyendo una carta o un sermón a judíos por un judío. Entonces tendríamos que decir que este es un judío que no conoce el hebreo. ¿Saben cómo se llaman los hebreos que no conocen a los judíos que no conocen hebreo? Se llaman judías. Porque los niños todos estudiaron hebreo. Ahora, en Palestina definitivamente todos, pero aún en la dispersión, la diáspora, enseñaban a los niños hebreo. Entonces hay preguntas que no podemos contestar, pero nos sorprende. Bueno, que existen judíos que nunca aprendieron hebreo, nos sorprende. Sí, obviamente hubo algunos que no tuvieron la oportunidad, pero que uno pudiera conocer tan íntimamente a la Escritura, porque él no está haciendo lo que Giselle hizo, poner Salmo 2:7 en su teléfono y ahí sale y los escribe aquí. Él está haciendo todas estas citas, todas las citas en hebreos son citadas por memoria. Ahora piensen en ustedes. Ustedes saben que en ese día él no tenía un teléfono que tenía toda la Biblia. Él no tenía ni siquiera un libro que tenía toda la Biblia.
un ejemplar de la Biblia en el día de este autor hubiera sido una colección de aproximadamente 80, 90 rollos. Ahora, imagínense que tú quieres citar a Deuteronomio 32, lo que implica, primero, ¿cuántas colecciones existían? Pues yo diría, tal vez 100 en el mundo, porque aún las sinagogas, no toda sinagoga tenía una colección de toda la Biblia. Quisieran, pero no podían. Pero aunque lo tienes aquí, entonces, tráeme Deuteronomio. ¿Se dan cuenta? Deuteronomio. Primero tienes que encontrar este rollo. Y luego, donde dice, adórenle todos los ángeles. Bueno, ¿en qué capítulo está eso? No sé, pero está allí en Deuteronomio. Entonces, es probable que el autor no consultó en otro escrito ninguno de las muchas citas que él pone en Hebreos. Ahora sí, posiblemente una que otra, él tenía algo a la mano que podía consultar, pero el 99% como mínimo y tal vez 100% son por memoria. Bien, entonces adórenle todos los ángeles de Dios. Ahora eso sí me sacudió, porque yo sí cuando fui al seminario, la primera materia en que yo me inscribí fue la materia de, bueno, no es cierto, yo estudié griego en la universidad, no esperé al seminario. Cuando llegué al seminario yo estaba buscando hebreo, entonces me inscribí en hebreo. Y luego yo digo, no, para ser un maestro digno, yo tengo que conocer griego y hebreo. Y aquí hay uno que no es maestro, es autor de la escritura que no conoce el hebreo. Y es interesante. Lucas probablemente fue otro que no conocía hebreo. No tenemos por qué pensar que él, pero los demás, todos conocían hebreo. Obviamente todos del Antiguo Testamento y probablemente todos del Nuevo, aparte de esos dos. Bueno, entonces, por eso ya entienden en su nota qué quieren decir estas siglas GR o LXX. Bien, luego, él hace a sus ángeles vientos y a sus servidores llama de fuego. Otra vez, vamos a buscar esta. ¿De dónde viene? Ajá, Salmo 104:4. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Ahora escuchen, otra vez, Giselle. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él hace a sus ángeles vientos y a sus servidores llama de fuego. ¿Es lo mismo? ¿Cómo? Ok, vamos a tomar la primera frase, nada más la mitad. El que hace a los vientos sus mensajeros. Él hace a sus ángeles vientos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde lees espíritus? ¿En la 60? Ok. Sí, bueno. Entienden que es la misma palabra. Y esto curiosamente en hebreo y también en griego, la misma palabra quiere decir espíritu y viento. Pero en el Salmo 104, ahora aquí, hace falta que ustedes, ojalá que sean picudos aquí en otro sentido, que yo les pique
para que investiguen algo de eso. Ojalá que tuviéramos el tiempo para que ustedes hagan las investigaciones y las reflexiones. Primero, podemos concebir que hacer vientos espíritus o hacer espíritus vientos puede ser lo mismo. Y de hecho en hebreo aún más, o en griego mejor dicho, aún más. Es difícil entender. O sea, las mismas palabras que pueden querer decir hace sus ángeles vientos o hace a los vientos sus ángeles. Se escribe igual. Entonces el autor sí está usando las palabras, está interpretando como es posible interpretar, pero también está tomando fuera. Bueno, primero, el Salmo no dice ángeles, ¿o sí? Salmo 104:4 menciona los ángeles o no menciona los ángeles. Exacto. Ese no es, de hecho, aquí, cuando nosotros leemos ángeles, esta es una cuestión de la traducción en español. La palabra que él usa quiere decir mensajeros, es la misma palabra. Entonces, allí no hay ningún cambio. Pero él sí ha tomado esto fuera de su contexto. Si tú lees el Salmo 104, la única interpretación que tú puedes tomar de eso es que Dios usa los vientos y el fuego como sus instrumentos. Pero el autor lo invierte para hablar de la superioridad de Jesús a los ángeles. Entonces, aquí es un contraste porque los ángeles en el versículo 7 son vientos y llamas de fuego. Entonces, la idea que él está sacando es que son temporales. El viento es momentáneo. Un huracán dura una semana o 2 semanas, no es de mucho tiempo. Y un fuego, pues si piensas en un cerillo, hay fuego, pero ese fuego va a durar unos segundos solamente. Entonces, él está usando este versículo para expresar un concepto que los judíos sí tenían. Ellos tenían la idea de que hay ángeles que Dios crea para una sola tarea. Y el ángel cumple con esa tarea y desaparece. Entonces, su vida puede ser unos segundos solamente. Porque porque terminó su tarea y se terminó el ángel. Entonces, eso es en contraste con el versículo 8 y 9. Tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Entonces, ahí es la diferencia. El ángel, su edad es un mínimo de unos segundos. Pero el Hijo es para siempre. Cetro de rectitud es cetro de tu reino. Él continúa. Ahora ya no está hablando de la permanencia, sino de la justicia. Pero él cita eso porque también se aplica a Jesús. Amaste la justicia y aborreciste la iniquidad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con aceite de alegría. Y él sigue también, porque la siguiente frase es, más que a tus compañeros. Ahora, ¿quiénes son estos compañeros? Este cita es del Salmo 45. Otra vez, el Salmo sí está hablando del Mesías. Y aquí sí, en el Salmo, los judíos aplicaban este Salmo al rey ungido. Hay que distinguir lo que para ellos era una continuum, para nosotros son dos cosas distintas. El hijo de David es rey por ser hijo de David. Entonces es ungido por Dios, escogido por Dios. Pero luego se desarrolló un concepto de una figura que va a venir al final de los días, la frase del versículo 2.
Y esta figura es la que llamaban el Mesías. Mesías ungido es la misma palabra, pero nosotros concebimos al Mesías no como parte de una línea, sino como algo único. Entonces, sí, en este salmo sí se le llama al Mesías Dios. Los judíos entendían eso en un sentido figurativo, como representante de Dios, porque ellos confesaban cada mañana y confiesan cada mañana, Dios es uno, Dios es uno, Dios es uno. Entonces, el rey ungido no puede ser otro Dios. Vamos a seguir este argumento. Pero ahora volviendo al Salmo 45, es Dios porque es el representante de Dios. Es cierto que el autor de Hebreos está entendiendo que Jesús es Dios en otro sentido, no como representante, sino como la esencia que es la expresión, la expresión exacta de su naturaleza. En el versículo 3. Pero ¿quiénes son sus compañeros? Ahora sigamos un hilo aquí que para ellos hubiera sido natural en el primer siglo, pero para nosotros es distinto. El Salmo 45. ¿Quién dice tu trono es para siempre? En el Salmo 45. No tienen que consultarlo, yo creo que pueden captarlo. ¿Cómo? Podría ser el salmista, pero en el Salmo, el salmista está hablando por ¿quién? Los salmos son palabra de Dios. Entonces Dios está diciendo, tú eres eterno, tú eres justo y tú estás encima de tus compañeros. Ahora, si este es un salmo que está hablando del rey de Israel, ¿quiénes son sus compañeros del rey de Israel? Otros reyes. Lo que el Salmo 45 está diciendo es que el rey de Israel es ungido por Dios, versículo 9, más que a tus compañeros, o sea, a los otros reyes. Ahora, este es el Salmo 45. Ahora, en el primer siglo, existe una idea, algunos lo han tomado hoy porque se encuentra esta idea en la Biblia y dicen que es una enseñanza eterna de Dios. Yo no pienso eso, pero a lo mejor lo has escuchado. ¿Quiénes son los reyes invisibles de las naciones? Tú lo has escuchado alguna vez en la iglesia. Bueno, algunos de ustedes, no sé si todos. ¿No han estudiado guerra espiritual? ¿Y qué dicen? ¿Y quién dicen que son los reyes? ¿Cómo? Los demonios. ¿Y quiénes son los demonios? Son ángeles caídos. Ahora, para mí, eso son ideas que sí vienen de la Biblia, pero no son enseñanzas de la Biblia. Pero en este momento no quiero discutir eso. Lo que yo estoy diciendo es que en este contexto, en el contexto del primer siglo, con esta idea de que cada nación tiene su ángel, que no es un ángel guardián, es un rey, es un gobernador espiritual. Cuando existe esta idea, entonces aquí ellos de inmediato entienden que el rey de Israel, según el Salmo 45, es superior a los reyes espirituales de las otras naciones. Y estos otros, nosotros decimos demonios. En aquel tiempo no estaba tan desarrollado esta idea y decían ángeles. De hecho, hoy en algunas versiones no dicen que son netamente demonios, pero son figuras angélicas, son espíritus que reinan. Entonces, yo no veo
suficiente evidencia en la Biblia para decir que la Biblia enseñe eso. Es cierto que encontramos esa idea en la Biblia, pero la Biblia no enseña eso, a mi juicio. Pero sea como fuere eso, en el primer siglo hubieran entendido eso y hubieran visto, pues aquí dice en la Biblia que el rey ungido de Dios, el Mesías, es superior a los ángeles. Ahora, yo creo que es el momento, todavía no hemos terminado eso, pero ¿por qué este énfasis? ¿Por qué el autor se interesa en el rango de Jesús en comparación con los ángeles, que para él están debajo de él? Seguramente, bueno, no seguramente, para mí me parece muy lógico y casi obvio que en esta comunidad donde existen judíos que no creen, no tienen la convicción que Jesús es el Mesías, y otros que han llegado a esa convicción. Y ahora viene un momento de conflicto entre estos dos grupos. Y nosotros sabemos, el autor de Hebreos, bueno, él ve venir eso. Él sabe que tiene que haber una división. Entonces, lo que él está diciendo, su convicción en este sermón es, la única decisión correcta es ir con los cristianos. No puedes quedarte cuando la sinagoga no permite que haya seguidores de Cristo en la sinagoga, tú tienes que salir. No hay otra opción. Entonces, en esta situación donde él está diciendo eso, ¿cuáles son los argumentos de la otra parte? Pues probablemente, o casi seguramente, leyendo Hebreos, lo que están diciendo es, miren, ustedes no pueden abandonar la religión de Moisés por la religión de Jesús, porque los ángeles hablaron a Moisés, pero los ángeles no hablaron a Jesús. O sea, desde su perspectiva, son dos hombres. Y dicen, no vamos a discutir con ustedes cristianos de que Jesús sea un instrumento de Dios. Pero aquí tenemos a un Moisés que fue instrumento de Dios. Y Jesús que es instrumento de Dios. Pero a Moisés Dios le manda ángeles. Y él dice, entonces Moisés es superior a Jesús, sigue a Moisés, sigue en la sinagoga. Pero el autor de Hebreos dice, claro que Dios no mandó a los ángeles para hablar a Jesús, porque Jesús es quien manda a los ángeles. Ojalá que puedan captar aquí, no con el intelecto, sino cómo él es excelente para argumentar, para ganar un argumento. Que este autor es picudo. Entonces, y les está dando armas. Yo creo que no armas. Cuando leemos la carta, él no está exhortándoles a testificar a sus amigos en la sinagoga. Entonces, no son armas para apantallar, pero son contraargumentos para restar fuerza a los argumentos de que pueden. Imagínense otra vez en el primer siglo, hace 40 años, un poco menos de 40 años, que no había ningún seguidor de Jesús, pero hay miles de seguidores de Moisés. Esta es una religión anciana, una religión que comenzó cuando Dios envió a los ángeles a Sinaí para decir a Moisés, y Moisés está apuntando lo que dicen los ángeles. Y una religión, vamos a ver en el capítulo 8 y 9, donde se sacrifican, se presentan a Dios los sacrificios que Dios instituyó. Otra vez la idea ahí del Levítico, que Moisés está, nosotros tenemos la idea que Dios está hablando a Moisés. En el primer siglo tenían la idea de que Moisés está escuchando a los ángeles, a quien Dios envió.
Pero aquí está escribiendo todo eso. Y los cristianos no hacen ningún sacrificio. Entonces el autor va a decir, sí tenemos un sacrificio. En el capítulo 3, cuando termine con los ángeles, va a decir que Jesús es superior a Moisés. Y él cita a Números diciendo, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Y dice, Jesús también fue fiel, pero no en la casa de Dios, sino sobre la casa de Dios. Entonces podemos ver, este no es un instrumento para evangelizar a judíos. De hecho, es bastante ofensivo al judío. Pero para una persona que está en esa lucha, que era solamente en ese momento, porque en ese momento era posible creer en Jesús como el Mesías dentro de la sinagoga. Ahora, Hebreos ya se escribe cuando está llegando la crisis en la cual eso ya no va a ser posible. O eres judío o eres cristiano. Y aceptar a Jesús como el Cristo es abandonar tu religión. Entonces el autor está ayudando a esas personas y yo me maravillo de la capacidad que él tiene, la profundidad de su pensamiento y de la manera que Dios usa esta agudeza para comunicar su mensaje. Eso es muy subjetivo, pero yo cuando estudio a Pablo y sus cartas, y Juan, y el pensamiento, el Evangelio especialmente, pero también en las cartas de Juan, y veo una capacidad mental tremenda, una capacidad de comunicación tremenda. Y luego una sola obra, Hebreos, solamente 13 capítulos. Pero cuando me inmersé en yo dije, aquí hay otro Pablo, aquí hay otro Juan. Y la ironía es, históricamente, que ni sabemos su nombre. Y sin embargo, él tenía esta capacidad. Se olvidó su nombre. Se puso el nombre de Pablo porque no sabían quién escribió. Aparentemente, esa fue una comunidad pequeña. No sabemos dónde estaba la comunidad. Lo más factible es que fue en Roma. Pero ni siquiera las otras iglesias en Roma, las otras congregaciones, conocían a esta persona. Entonces su nombre no significaba nada para ellos, porque no sabían quién era y se olvidó totalmente el nombre. Bueno, con una excepción. Dicen que en el seminario Southern, hace casi 100 años, que A.T. Robertson, un gran estudiante del griego y del Nuevo Testamento, en la clase dijo a uno de los alumnos, dijo, ¿quién escribió Hebreos? Porque allí la asignatura era, tú preparaste cada día y el maestro hacía preguntas en la clase. Y un alumno que dijo, doctor Robertson, anoche yo sabía, pero hoy se me ha olvidado. Y el doctor Robertson dice, pues qué lástima. El único cristiano en todo el mundo que sabía quién era el autor de Hebreos y se te olvidó. Bueno, entonces, ven que esta cuestión de los ángeles gira alrededor de la ley. Y algo que nosotros leemos en Hechos 7, pero nunca leemos en Éxodo o Deuteronomio, Éxodo, el Pentateuco en el total. Cuando leemos Éxodo, el diálogo está entre Dios y Moisés. Pero ya para el primer siglo, y aquí también la hermenéutica, ellos pensaban que Dios no hacía eso, que Dios está tan lejos que no podemos estar tan cerca de Él para escucharle.
Entonces, si uno recibe un mensaje de Dios, tiene que escuchar a un ángel. Entonces, curiosamente, esta idea sí se metió en el Nuevo Testamento. Es lo que Esteban dice, pero no es lo que Éxodo dice. Como mencioné aquí de contradicciones. Este no es totalmente una contradicción, pero definitivamente es una tensión. Leemos en Éxodo, bueno, en el Pentateuco, a lo mejor es Números, pero dice, nunca hubo un hombre como Moisés, a quien Dios habló cara a cara. De paso menciona otra contradicción, porque también en Éxodo leemos que Moisés dice, quiero ver tu cara, y Dios dice, nadie puede vivir mi cara ver mi cara y vivir. Y sin embargo, más adelante leemos, Moisés es el único que hablaba a Dios cara a cara. ¿Quiere decir que hablaba vendado? Pues no. Es cuando menos una contradicción parcial. Cuando llegamos a Esteban vive en un día en que todos los judíos tienen la idea de que uno no habla directamente, Dios no habla directamente con uno, sino que envía un ángel. Entonces, Esteban dice que Moisés recibió la ley por medio de ángeles. En lugar de decir lo que la Escritura dice, él daba el concepto de su día. Ahora, si te muevo el tapete con eso, es mi propósito, moverte el tapete. Yo no me imagino que ustedes vayan a llegar a la misma explicación a la que yo he leído. Pero yo sí he tenido que modificar mi idea del producto de la inspiración, porque yo también, como ustedes, aprendí que el libro, la Biblia es un libro perfecto porque fue escrito por Dios y Dios escribe libros perfectos. Pues la lógica es perfecta. El único problema es que tenemos un libro que Dios escribió y no tiene esas características que la teoría describe. Entonces, yo quiero entender la inspiración de este libro, como el pastor que predicaba y dijo, y Jesús dijo, y se había acercado un borracho, estaba acostado en la puerta, recostado en la puerta y dice, no es cierto. Y el pastor, pues, es un borracho, no le hizo caso y cita a Jesús y seguía predicando. Y volvió a decir, y Jesús dijo. Y el borrachito vuelve a decir, no es cierto. Y una tercera vez pasa lo mismo y el pastor ya se hartó y dijo, oiga, ¿y por qué dice usted que no? Dice, porque yo me amo Jesús y jamás he dicho tal cosa. Entonces, esa perfección que me enseñaron en la Biblia, no creo en esa perfección porque no la he encontrado en la Biblia. Ahora, yo sé que cuando digo eso, siempre hay alguien que entiende que yo estoy diciendo que la Biblia no es perfecta. Y eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que perfección o imperfección simplemente no es un concepto que nos ayude a entender la Biblia. Debemos usar otros términos que están de acuerdo con lo que tenemos aquí. Y en efecto, el que dice que la Biblia es perfecta, sí hay quienes han estudiado y te pueden explicar. Y no se dan cuenta que con sus explicaciones están diciendo que la Biblia es un libro perfecto. Eso lo dicen con palabras.
pero con sus acciones dicen un libro perfecto disfrazado del libro imperfecto. Porque pueden darte 100 ejemplos y decir, aquí aparentemente es imperfecto, pero esto y lo otro, y miren, es perfecto. Hermanos, si mi esposa dice, yo te vi con otra y tu sonrisa me decía algo, yo puedo decir, no tenía nada que ver, acabo de conocerla. Pero si doy 100 explicaciones de 100 mujeres que aparentemente me interesaban, pero no me interesaba, las explicaciones caen por su cuenta. Y yo creo lo mismo. Entonces, sí, lo que yo estoy atacando, y no pretendo atacar, pero sí cuestionar, lo que yo he descartado no es la perfección de la Biblia, mucho menos la inspiración de la Biblia. Eso se ha comprobado constantemente en mi experiencia. Yo he encontrado muchas contradicciones en la Biblia, pero todavía no he encontrado una perfección que me parezca una imperfección. Son contradicciones perfectas. Lo que estoy cuestionando es ese concepto que yo digo, pues nadie, cuando uno dice la Biblia es perfecta, cuando descubro, no es porque cuando él lea el libro, lee un libro que nunca tiene un problema. Este es un concepto que se está aplicando a la Biblia, no es un concepto que salió de la Biblia. Por eso, y no estoy sugiriendo nada a ti. Si tú dices, si quieres seguir diciendo que la Biblia es perfecta, yo creo entender lo que estás queriendo decir. Y no estoy juzgándote a ti. Pero yo simplemente no uso esa palabra porque no me parece explicar lo que tenemos. Y en este capítulo ya hemos visto varios ejemplos de lo mismo. Que no se concuerdan a ese concepto de la perfección. Ahora, yo no descarto la perfección de la Biblia, pero sí descarto el concepto, porque el concepto no me está ayudando a entender lo que leo. Bueno, sigamos en este capítulo. 10 al 13, 10 al 12, viene del Salmo 102, y es una sección larga. Ahora, aquí en el Salmo 102, como también en Deuteronomio 34, son pasajes que no están hablando del Mesías. Salmo 102 es una adoración a Dios. Entonces, se puede entender el argumento del autor solamente si compartimos su convicción de que Jesús es Dios. Y por lo tanto, todo lo que se dice a Dios en el Antiguo Testamento se dice a Jesús. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como un vestido. Como a manto lo enrollarás y serán cambiados como vestido. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Entonces, lo que vemos aquí es que tú, que para el salmista es Dios, para Hebreos también es Jesús, es eterno, aún más eterno que la creación. La creación es muy viejo y va a ser más vieja todavía, pero algún día hasta desaparecerán los cielos y la tierra. Pero él dice, el salmista dice, Dios no desaparecerá. Y el autor de Hebreos dice, y Jesús también. Ahora, por casualidad, aquí viene a la mano el argumento que acabo de hacer acerca de la Biblia. Se aplica aquí también, no en cuanto a la inspiración. Pero el Salmo 102 no sirve
para comprobar que Jesús es Dios. Porque cuando él dice hijo, quiere decir hijo de Dios y hijo de tigre pintito. Hijo de Dios, Diosito. Es el dicho, ¿verdad? Bueno, la idea es esa. Pero sí, él está diciendo que él es Dios. Por lo tanto, él puede aplicar a Jesús este salmo. En el caso de la Biblia, yo he concluido que por lo tanto, no es correcto. Dios es perfecto, entonces si Dios hace un libro, ese libro es perfecto, entonces la Biblia es perfecta. Yo digo, allí lo que hace falta es leer la Biblia y descubrir esa perfección. Y cuando leo el libro, lo que descubro no se debe explicar con la palabra perfección. Yo creo que sí he descubierto perfección en la Biblia, pero decirlo así confunde las cosas. La Biblia es exactamente lo que Dios quería darnos. Pero lo que Dios quería darnos no es lo que esas teorías de la inspiración describen. En el caso de Jesús, argumento semejante. Jesús es el Hijo de Dios. Hijo de Dios tiene la naturaleza de Dios, por lo tanto es Dios. Por lo tanto, los salmos que adoran a Dios están adorando a Jesús. En ese caso, cuando examinamos, reconocemos esa lógica sí tiene sus fallas. Tienes que suponer de antemano que Jesús es Dios. Pero nosotros decimos, pues, si es Dios, compartimos la convicción del autor y por lo tanto la aplicación del Salmo es buena. Pero es bueno solamente para un cristiano. ¿Ok? No sé si los estoy confundiendo, perdiendo o instruyendo. ¿Sí están conmigo? ¿Sí? ¿Nadie quiere hacer un comentario o pregunta? Yo no tengo ese concepto que existe una Biblia perfecta que está mal traducida algunas veces. Yo sí he encontrado, yo he estudiado eso y me he dedicado a eso. Y yo he encontrado lugares, pues de hecho lo tenemos aquí entre hebreo y griego, donde la traducción, el dicho es, toda traducción es traición. Y es un pequeño porcentaje, pero es cierto. Siempre hay problemas en la traducción, nunca hay una correspondencia exacta entre dos idiomas. Y sin embargo, yo he encontrado otros problemas que no encuentro en ninguna versión, sino en el original. Entonces, respeto lo que estás diciendo, pero sí difiero de lo que estás diciendo. Yo creo que la palabra de Dios es una palabra llena de tensiones. Porque lo que Dios quiere es estimularnos a reflexionar. Dios no quiere presentarnos algo que podamos entender dormidos. Entonces, quiere que estemos sorprendidos, que tengamos que enfrentar estas cosas. Y luchemos, porque luchando nos involucramos en la palabra. Y cuando aceptamos la palabra, ya no es un concepto que estamos aceptando, es una vivencia, vida, vivir con Dios. Entonces, sí hay una verdad para mí, sí tenemos que reconocer las versiones y las interpretaciones. Y aquí estamos viendo que un autor de Hebreos, un Esteban, interpretan como hombres de su propio tiempo. Y en nuestro tiempo no podemos aceptar esas interpretaciones. Eso sí es cierto. Ahora, yo veo también otras cosas que finalmente simplemente no puedo aceptar. No sé si
No lo voy a introducir en este momento, pero probablemente sobre la marcha vamos a descubrir bueno, les voy a mencionar uno. Un concepto que tiene ya siglos es el concepto que Dios nos dio la Biblia para que sepamos cómo ser salvos. Y yo tiemblo cuando cuestiono eso, porque son voces de mucha autoridad, personas que han estudiado mucho y han llegado a esa conclusión. Pero yo creo que es un concepto equivocado. Lo que yo entiendo en la Biblia es que Dios está diciendo, yo me encargo de tu salvación. Y en Jesucristo me he encargado de tu salvación. Entonces, lo que la Biblia dice en ese renglón es, no te preocupes por eso. Esa es la seguridad del creyente. Nosotros hemos interpretado la seguridad del creyente en sentido, si tú hiciste eso, puedes tener la seguridad. Y eso es antibíblico. Entonces, la Biblia no nos está diciendo cómo ser salvos. Si queremos usar ese concepto, yo digo, la Biblia nos está enseñando cómo podemos agradecerle a Dios la salvación que Él nos está dando. Y siento que urge esa corrección. A pesar de que, ya ven, acabo de atacar al director del seminario y ahora estoy atacando a los teólogos de varios siglos. Como les dije, yo quiero ser honesto en lo que son mis opiniones, pero no recomiendo a nadie que me siga en eso. Como un alumno me dijo, si usted cree lo que cree, va al infierno. Y yo no le respondí bien, pero lo que quería decirle, y lo puedo expresar bien, si somos salvos por nuestras creencias, todos estaremos en el infierno. Si la fe es creer algo, entonces todos estamos perdidos. Bueno, perseveremos aquí. 13. Ahora, parece que especial cuando lees eso, y ojalá que ustedes tengan la oportunidad, que ustedes consigan el comentario y que lean el comentario. Yo he leído ese comentario y me parece uno de los mejores que he leído. Sinceramente, fue un poco raro eso, pero años después yo había dejado el comentario, entonces lo leí para una clase y dije, ese es un buen comentario. Y me dio gusto que lo había escrito. Pero ojalá que hagan eso, ojalá que entren en eso. Para mí fue una bendición esos meses de estudiar Hebreos, de leer comentarios, de comparar opiniones y llegar a una conclusión y luego buscar expresar por escrito esa conclusión. Pero la semana pasada o 2 semanas pasadas, yo en preparación para la clase volví a leer Hebreos y recordé esas conclusiones y estas luchas y dije, fue una bendición. Y anhelo para ustedes la misma bendición de realmente luchar con Hebreos. Con el comentario de Garrett, otro que no está tan bien traducido, pero le recomiendo F.F. Bruce. Si manejas en inglés, mejor leas en inglés. Pero sí existe en español y le recomiendo mucho el comentario de F.F. Bruce sobre de paso, cualquier libro que tiene su nombre como autor, compra el libro y léelo. Pero
uno de sus mejores de sus comentarios sobre Hebreos. Entonces, volviendo al capítulo 1, en esta lista de citas parece que hay un clímax. Él comienza con hablando de Jesús. Bueno, todo está hablando obviamente de Jesús como el Mesías, pero en efecto, aunque no lo dice en el versículo 5, no, estoy mal. El versículo 5 es el Salmo 2. Bueno, son dos. Pero él comienza con Salmo 2:7. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, un pasaje, tal vez, todos son profundos, pero este es como el más profundo. Y también en el 13, lo que ya mencioné, porque estaba en el versículo 4, pero ahora como cita, él dice, ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces ese fue dicho no a ningún ángel, sino al Hijo de Dios. Ahora entienden aquí también, para los judíos, cuando leían el Antiguo Testamento, ese autor, cuando primero estudió el Hijo de Dios, él no estaba pensando en la segunda persona de la Trinidad, uno que es Dios Hijo junto con Dios el Padre. Él estaba pensando en un hombre que llega a ser hijo adoptivo de Dios, porque es el hijo de David. Pero ahora que ha conocido a Cristo, él ha descubierto esta otra dimensión. Él es hijo de Dios no solamente por adopción, sino por su naturaleza. Entonces, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso fue dicho no a un ángel, sino a un hombre. Y él va a volver a esto en el capítulo 2. El hombre es a quien Dios quiere tener a su diestra, pues para ustedes, su diestra, no un ángel. Entonces, la dignidad del hombre va aquí en eso también. ¿Ok? Entonces, una conclusión. ¿Acaso no son todos espíritus servidores enviados para ministrar a favor de los que han de heredar la salvación? Y pues, esta es la implicación que acabo de sacar del versículo 13. Los ángeles, Dios no creó a los ángeles para ser nuestros gobernadores, sino para ser servidores de los hombres. Cristo no murió en la cruz para salvar a los ángeles, murió en la cruz para salvar a hombres, a los hombres. Entonces, hay dos, en la superficie, y lo que es claro y es más importante en Hebreos es la divinidad de Cristo, de Jesús. Él es sobre todo. Y eso va a tener una aplicación muy práctica. Para él, la aplicación práctica era que cuando la sinagoga define que Jesús no es el Cristo, tienes que salir de la sinagoga. Tienes que salir de tu vida, porque era su vida para estas personas. Por eso la crisis fue tan difícil. Para nosotros, pues ya no estamos en esta situación, pero yo creo que más adelante vamos a ver que debemos acercarnos a Cristo. Debemos conocerle mejor. Debemos pasar tiempo con Él. Yo tenía un compañero pastor que dijo, yo busco perder el tiempo con Cristo. Y lo que quería decir era convivir con Cristo. No simplemente estudiar para un sermón o para mejorar el conocimiento de la Biblia, sino convivir con Cristo como hacemos con nuestros amigos. No tenemos otro propósito. Salimos al cine, no porque nos interesa la película, sino porque queremos pasar un tiempo juntos.
Y yo creo que, bueno, es algo que yo he aprendido de Hebreos y de otras partes de la Biblia. He también aprendido que es sumamente difícil perder el tiempo con Cristo. Yo he entendido que la primera parte es fácil. He logrado perder mucho tiempo, pero no fue con Cristo, fue divagándome. O otro, Martín Pereda, no sé, algunos lo conocieron, un pastor y orador conocido entre bautistas que falleció hace un año. Él decía que cada mañana tomaba un café con Jesús. Decía, yo preparo un café para el Señor y otro para mí. Y dice, parece que al Señor no le gusta mi café porque siempre terminé tomando el suyo también. Pero el concepto es el mismo. Tenemos que programar tiempo para perder con Cristo. Y como les digo, yo he descubierto que eso es muy difícil. Hay muchas cosas que yo puedo dar prioridad sobre estar con Cristo. Entonces, Él está hablando de esa prioridad de Cristo. Si el Cristo es superior, entonces Cristo es la prioridad. Otra manera de decir lo mismo también es parte de mi experiencia. Yo descubrí que en Hechos, pues un alumno mío me enseñó eso, que el séptimo día de la creación era el primer día de la vida del hombre. Entonces, la primera tarea del hombre no era trabajar por Dios, era descansar. Y yo entiendo que descansar es descansar en Dios, es reconocer que la obra es de Él, la obra no depende de mí. Pero es también eso de pasar tiempo con el Señor. En este cuarto, una vez yo quería enseñar eso mismo. Entonces yo hice una pregunta que ya no hago. Yo dije, ¿a qué horas creó Dios al hombre? Y lo que quería expresar era que en el sexto día Dios creó a los animales y luego el hombre. Entonces el hombre fue creado no al principio del sexto día, sino al final. Entonces no tuvo tiempo de trabajar antes del descanso. Y por eso el descanso no es descansar del trabajo, es descansar en el Señor. Entonces a un alumno que sería de los, yo creo que era de los, o yo pensaba que era de los menos pecudos, pero le dije, ¿a qué horas creó al hombre? ¿A qué horas creó al hombre? Y él finalmente dijo, pues supongo que al ponerse al sol, porque dice, sean fecundos y multiplíquense. Por eso ya no hago esa pregunta.